de la ley fue puesta en el arca, y ahí en adelante, ahora el tabernáculo es llamado el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué? Porque en el arca está escondido lo que Dios había hablado al pueblo de Israel a través de Moisés. Y esa arca era tipo de Cristo Jesús. Esa ley está bien guardada, bien protegida en el corazón de aquel que le dio fiel cumplimiento, que se llama Jesucristo. Y lo hizo en representación, repito, tanto de los israelitas como de nosotros los gentiles. Por eso damos gloria a Dios por Jesucristo. Seguimos leyendo de las promesas que Dios da en este nuevo pacto, que dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué bueno, porque el apóstol Pablo es lo que dice cuando escribe a los Gálatas, que ahora a nuestro espíritu ha venido el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, por el cual clama: Abba Padre, o Padrecito mío. Qué bueno, porque ahora no solamente Jesucristo le puede llamar Padre a Dios, sino que todos aquellos que nos hemos convertido a Cristo, el mismo Padre de Jesucristo es el mismo Padre de nosotros los creyentes. Ahora le podemos llamar Padre. Por eso es que los discípulos, cuando le pidieron a Jesucristo que los enseñara a orar, como Juan había enseñado a sus discípulos a orar, Jesucristo le dijo: cuando ustedes vayan a orar, van a orar de esta forma. Fíjate cómo empieza la oración: Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Jesucristo le enseña a los discípulos a orar así? Porque los judíos ortodoxos no se atrevían a llamarle, ni se atreven a llamarle a Dios Padre. Pero Dios quiere que lo tratemos como lo que Él es. No solamente el Dios todopoderoso que creó todas las cosas, sino que lo veamos como el Padre que nos ama tanto y tanto, que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por cada uno de nosotros. Porque Dios como Padre, Él quiere una familia, y que todos los hijos ahora de Dios se parezcan a aquel que vino a morir en la cruz, como dice Romanos capítulo 8, que el plan de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Damos gloria a Dios por esta bendición, que podemos hoy, por los méritos de Cristo, poderle llamarle a Dios Padre nuestro. Y no solamente que está en los cielos, sino que está también aquí en la tierra, y que por medio de la fe habita en nuestros corazones. La promesa sigue: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. O sea, Dios quiere darse a conocer al hombre, Él mismo. Y Dios se compromete y dice que no va a haber necesidad de decirle a nadie, ni enseñarle a nadie, porque Él mismo nos va a enseñar. ¿Cómo se ha cumplido esta promesa? Bueno, recuerden que leímos en 2 Corintios 1:20 que todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Y cuando leemos al evangelista Juan en el capítulo 1, y en el verso 18 dice lo siguiente: nadie conoció a Dios, el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lucas capítulo 10, Jesucristo, teniendo los discípulos al lado, elevó una oración al Padre y le dijo: Padre, yo te doy gracias, porque tú has guardado estas cosas a los sabios de este mundo, y se las has revelado a estos pequeños, refiriéndose a sus discípulos.
¿Qué cosas eran las que Dios había guardado? ¿Qué es lo que los sabios de este mundo no pueden conocer? No pueden conocer a Dios. No pueden conocer las cosas espirituales. Pero como le dijo Cristo al Padre, dándole gracias, que Dios se las ha revelado a estos pequeños, a los que creen en Jesucristo, a los que siguen las pisadas del Maestro. Jesús continuó diciéndole al Padre, sí, Padre, porque así te agradó. Porque nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, que Dios se compromete en el nuevo pacto, darse a conocer al hombre. Pero cuando estudiamos la Escritura, no podemos conocer a Dios fuera de Jesucristo. Para conocer a Dios, tenemos que venir a Jesucristo, porque Cristo es quien nos da el conocimiento de Dios y quien nos revela quién es Dios. Y ahí se siguen cumpliendo las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Hermano que me estás escuchando, si tú te has convertido de verdad a Jesucristo, la Biblia nos manda a creerle a Dios. Y si tú te has convertido a Jesucristo, nosotros los creyentes tenemos que creer, no importa nuestro pasado, no importa los pecados que cometimos, si nos convertimos a Jesucristo, tenemos que creer lo que Dios ha prometido. No solamente que nos iba a perdonar nuestro pecado, sino que no se iba a acordar más de ellos. Por eso es que la orden que da Jesucristo a los discípulos es, por ejemplo en Marcos 16, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermano, nosotros tenemos que creer, amén, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en un madero, que fue resucitado. Pero nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para descubrir todo lo que Dios se ha comprometido en el nuevo pacto, y que ahora por los méritos de Cristo y en Cristo Jesús es que nosotros vamos a descubrir a lo que nosotros tenemos derecho en este nuevo pacto. Vuelvo y repito, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Yo preguntaría, ¿qué es el pacto? ¿Dónde encontramos el pacto? Tal vez usted me dirá, bueno, el nuevo pacto es el Nuevo Testamento que dice la Biblia, porque testamento y pacto es lo mismo. Pero déjame decirte que Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 5 y verso 39, le dijo a los escribas y fariseos, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa era una creencia que tenían los escribas y fariseos, que por tener las Escrituras, eran las Escrituras las que le daban a ellos la vida eterna. Y Jesucristo le dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y no han querido venir a mí para que tengan vida. ¿Por qué? Porque el que da la vida no son las Escrituras, es Jesucristo. Es aquel de quien las Escrituras dan testimonio. Nosotros estudiamos las Escrituras, la Biblia, para ver lo que ella nos habla de Jesucristo. Cuando escudriñamos la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, vamos a encontrar
que en el plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, el centro de ese plan y toda su circunferencia es Jesucristo. Lo que tenemos es que orarle a Dios para que podamos ver a Cristo, descubrir a Cristo en la Sagrada Escritura. Por eso es que la Biblia es un libro de vida, porque es el soplo de Dios, y a través de ella Dios nos está dando testimonio de su Hijo Jesucristo. Y es en Jesucristo que tenemos la vida, porque Él es la vida. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, en un pacto o en un testamento, para que los herederos tengan derecho a lo que el testador dejó, tiene que haber muerte del testador para que los herederos puedan tener derecho a la herencia. Si tú escudriñas la carta a los hebreos, tú vas a ver que por eso fue que Cristo, que es el testador, no solamente es el que confirmó el pacto con su sangre, sino que para que ese pacto tuviera validez y nosotros podamos disfrutar de la herencia, Jesucristo murió para que el pacto tenga legalmente validez. Así que ahora nosotros podemos leer en la Sagrada Escritura a ver qué es lo que hay en el pacto de parte de Dios para nosotros, porque ya Cristo murió. Pero escúchame bien, esas son buenas noticias, pero las buenas noticias continúan. Jesucristo es el único que muere para hacer válido legalmente el pacto. Dejó un testamento, repito, para que tenga validez legal. El testamento muere, pero escúchame, al tercer día resucitó. Es el único que ha dejado el testamento, muere para que el testamento tenga validez, pero está vivo porque resucitó al tercer día, y él está pendiente, él es el que está pendiente de que ese pacto se lleve a cabo tal y como él lo estableció. Hay alguien que es el enemigo de Dios, que es el adversario de Dios, que es Satanás, que es el adversario de la iglesia, de los creyentes, que está tirando dardos de fuego a la mente de los creyentes para que no escudriñemos las Escrituras y veamos los beneficios que tenemos en el nuevo pacto, y alabemos y glorifiquemos a Dios, para que, como dice en Efesios capítulo 1, que nosotros los creyentes estamos para la alabanza de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo, como dice Juan capítulo 1 y verso 17. La gracia y la verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Y por qué por medio de Él? Porque Cristo es la gracia de Dios, porque Cristo es la verdad. Juan 14:6, Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Por eso Pablo dijo en Colosenses que Cristo es todo en todos los creyentes. Por eso es que tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras, orándole al Padre, para que el Padre, a través del Espíritu Santo, que es el que está para revelarnos a Cristo Jesús y revelarnos lo que hay detrás de la letra que leemos en la Biblia, nos revele a Cristo, porque Cristo, hablando del Espíritu Santo, dijo: Él tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo no vino para tumbar a nadie, ni para darle golpes a nadie, ni para que las hermanas se despeinen después que se peinan. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo Jesús. Él vino a recordarnos, a revelarnos a Cristo Jesús. Esa es la obra primordial del Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario? Porque nosotros tenemos que ver en las Sagradas Escrituras dónde o quién es ese pacto.
Y yo quiero que leamos ahora en Isaías 42 para ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto al pacto en el cual Dios se compromete. Y hay muchas promesas de parte de Dios, tanto para judíos como para nosotros los gentiles. Y en el capítulo 42 de Isaías, yo quiero leer del verso 1 en adelante. Dice: este es mi siervo. Ahí está hablando de Jesucristo, que es el siervo de Jehová. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Lea bien esa palabra, porque en el único que Dios tiene contentamiento es en Cristo Jesús. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios. Está hablando de su amado Hijo Jesucristo, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. Escúchame bien lo que dice la Biblia en el verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Después de yo haber leído esta escritura, específicamente en el verso 8, a mí no me cabe la menor duda que el pacto de Dios para nosotros es una persona maravillosa que se llama Jesucristo. Ahora entiendo un poquito más a Pablo cuando escribe a los Éfesos, que dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero no en la Biblia, sino en Cristo Jesús. No en una denominación, sino en Cristo Jesús. No en una religión, sino en una persona, en su Hijo Jesucristo. Por eso es que todo lo que Dios se ha comprometido, todas las promesas de Dios, las encontramos en Cristo, porque Cristo es el pacto de Dios para nosotros. Hay una referencia en el Salmo 89 y verso 26. Si tú deseas llamarnos, puedes hacerlo al 787-854-2450 y al filo del programa estaremos orando por ti. En el Salmo 89, 26. Salmo 89, 26. Si mi esposa lo encuentra primero que yo, pues lo puede leer. Amén. Ajá. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Hasta el 28. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Es con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es el pacto de Dios para nosotros. En Cristo es que encontramos todo lo que Dios nos ha prometido, hermano, amigo que me estás escuchando. Si tú estás en estos momentos
que tú no puedes decir que tú eres salvo, en esta noche yo te aconsejo que este es el momento de salvación para ti. Ven a Cristo por la fe, créele a Dios, y en Cristo tú encontrarás de parte de Dios perdón para tus pecados, y tú vas a comenzar a disfrutar de un cambio en tu vida, porque el único que puede hacer eso es Cristo Jesús, porque para eso Él vino a representar, como le he dicho muchas veces, al pueblo de Israel, pero también a representarnos a nosotros los gentiles, y que ahora de ambos pueblos, por su muerte en la cruz, Él ha hecho un solo pueblo, donde el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios le llama el edificio de Dios. Capítulo 3 del libro de Hebreos dice que somos la casa de Dios. Pablo, escribiendo a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo es la verdad, y Él vino a dar testimonio de la verdad, y en Él no hubo engaño, así los creyentes de Jesucristo estamos llamados a seguir sus pisadas, y cuando nosotros ministramos, debemos ministrar bajo la unción del Espíritu Santo, para ministrar la verdad, pero no en doctrinas inventadas, porque también, déjame decirte, Jesucristo no es solamente el Señor y Salvador de la iglesia. Jesucristo es el maestro de la iglesia. Nosotros tenemos un maestro que se llama Jesucristo. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 3 el apóstol Pablo dijo, y escúchame bien, pastor, evangelista, hermano que me estás escuchando, escúchame bien lo que dice la Biblia. 1 de Timoteo capítulo 6 verso 3: si alguno no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Así es que esto no es asunto de cuántas credenciales yo tengo, cuántos estudios en el instituto yo tengo, sino esto es cuánta revelación de Jesucristo yo tengo. Cuánto yo guardo esa relación con Jesucristo para que en mi diario vivir haya una búsqueda, porque Jesucristo dijo que el que busca hay de encontrar, y en oración y en escudriñar las Escrituras que dan testimonio de Cristo, el Espíritu Santo nos va a seguir dando revelación de Jesucristo. Pero esto no se consigue siendo individual. Nosotros los creyentes tenemos que pedirle a Dios, y aquí tenemos que hacer un stop, detenernos, porque muchos van por caminos equivocados. Han creído en Jesucristo, pero han perdido la visión de lo que es Cristo y la iglesia. Esto tenemos que continuar hablándolo, porque el que no tiene la visión de lo que es Cristo y la iglesia va a seguir cometiendo errores. Porque, como dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 3, nosotros estamos llamados a conocer la longitud, la profundidad, la anchura y la altura del amor de Cristo. Pero esto no se consigue individualmente. El apóstol Pablo aclaró y dijo, para que con todos los santos. Esto es a nivel de cuerpo, no creyentes individuales. Esto es a nivel de cuerpo, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si eso se da, entonces la promesa es, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero terminar con esto. Muchos dicen, Dios me llamó a esta iglesia, Dios me llamó a esta denominación. Mira lo que dice la Biblia, porque todos los creyentes hemos sido llamados por Dios. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y verso 9. Si eres Dios por el cual fuiste llamado, nosotros hemos sido llamados por Dios que es fiel. ¿Pero a dónde me llamo yo?
Pablo dijo, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su amado Hijo Jesucristo. Yo tengo que ser uno con Cristo. Tú, amado hermano, tienes que ser uno con Cristo, para que todos veamos y creamos lo que dice 1 Corintios 12:13, que todos fuimos bautizados por un espíritu, y esto fue por el Espíritu Santo, en un solo cuerpo, no en muchos, porque la división es del diablo y la unidad es de Dios. Y ese es el terreno donde Cristo está edificando su iglesia, en el terreno de la unidad, para él venir a buscar a la iglesia que ama. Si hay alguna llamada, me dicen los hermanos, de alguien para orar, ya que estamos casi en el filo del programa. Alguien estaba intentando llamar, pero parece que tú tenías problemas y se le cayó la llamada. Se le cayó la llamada. Pues antes que termine el programa, yo quiero dar un saludo a mi hija María también, allá en el estado de la Florida, a mis nietos, a Blanca Iris, y a todos los que están por allá, que le estoy pidiendo a Dios que los deje venir para acá, para cuando Cristo venga nos encuentre todos aquí en Puerto Rico. A William, a María. A William, a María, si están escuchando el programa, estamos orando por ustedes, nos hacen falta, pero sabemos que están en Cristo y están haciendo la voluntad de Dios, los esperamos acá, si Dios lo permite, y damos gracias al hermano Román, que ha estado en los controles ahí, a su amada esposa y su hija que están aquí con nosotros, y si Dios lo permite, en una próxima ocasión, a la misma hora, nos vamos a volver a encontrar en Columna y Baluarte de la Verdad. Your